día de hoy vamos a iniciar una serie, pero antes de eso, vengan conmigo por favor a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, desde el versículo 20, vamos a empezar a leer. Lee así, Juan 12, 20. Dice: había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. ¿A qué subían? Adorar. Ok. Estos fueron a Felipe, es decir, estos griegos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Fíjense que no solo dijeron que querían ver al Señor, fueron. Sí, es un buen detalle, ¿verdad? No solamente dijeron: sí, me gustaría ver al Señor, me gustaría tener algún encuentrillo por ahí con Él y preguntarle algunas cosas. Pero bueno, a ver cuándo. ¿Sí? Ahí cuando sea el tiempo de Dios. Ellos fueron. ¿Sí? Y yo quiero que pongan atención en esto. Dice que eran griegos. Muy posiblemente es una de las posibilidades que nos deja ver la Escritura, es de que fueran judíos nacidos en Grecia, contexto helenístico, por como los menciona Helenos, o bien pudieran ser sencillamente griegos que eran piadosos, así como Cornelio, ¿se acuerdan? Como el centurión romano, que eran piadosos, que querían llegar, que querían estar, que habían ido a la fiesta, que habían subido a adorar. ¿Sí? Fíjense, ellos sabían que como griegos, si este fuera el caso, a ver, permíteme un segundito, ahí está. Como griegos, si ese fuera el caso, si fueran gentiles, ellos no podían ir al templo. Podrían quedarse en una de las partes de por ahí del templo y no podrían participar, pero iban a adorar. Y esto, sin ahondar mucho ahí, pero esto nos enseña que siempre hay privilegios que el Señor nos concede. Todos aquellos que quieren verle, hay privilegios que el Señor les concede. Hay otros privilegios que no, pero algunos sí. Y estos fueron y estuvieron allí. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Es curioso porque estos dos nombres, Felipe y Andrés, son nombres griegos, aunque ellos eran evidentemente judíos. Fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió. Fíjense bien, yo quiero que vayan viendo cómo se va desarrollando todo ese contexto, ¿no? Toda esa escena. Que ellos llegan ahí y Jesús, fíjate que hay unos griegos por ahí que quieren verte. No sabemos qué es todo lo que pasó entre ahí, ¿no? Probablemente el Señor haya caminado hacia ellos, ¿verdad? Y les haya hecho, o Felipe, ¿verdad? O Andrés, algunos, no, sí, ya, vénganse, rápido, ¿verdad? Y el Señor ahí empezando a enseñar. Pero lo importante es lo que dice el Señor: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense, muchas veces habían situaciones en donde el Señor decía: ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado la hora, todavía no es el momento, pero ahora dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, mostrar el propósito, ejecutar el propósito para el que vino. Dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará.
Esta serie que iniciamos el día de hoy, que con la ayuda del Señor durará 6 semanas. Por un lado, pues evidentemente habrán temas que son alusivos a Semana Santa, ¿verdad? A esta última semana de la vida del Señor. A esta semana cuando, ahora sí que como una olla de vapor, ¿no? Todos los eventos, escuchen bien, no de 3 años cuando Él había estado aquí caminando, no. Cuando todos los eventos desde el Génesis hasta ahí empiezan iba a decir que iban a implotar, o sea, a explotar hacia adentro para después ser como la bomba atómica, ¿sí? Con un poder y con una majestad de todo el plan de Dios, todo el plan de la salvación de Dios, que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Desde la determinación de Dios de salvar al hombre, desde antes de hacer al hombre, estaba por entrar en esa semana en donde se iba a glorificar, en donde todo eso iba a ocurrir, en donde el reloj de los tiempos bíblicos es como que ya la arenita, ya ven de los relojes de arena, ya estaba los últimos granitos cayendo y el Señor ahí está. Entonces, por un lado vamos a tratar, repito, algunos asuntos alusivos a la Semana Santa, pero por el otro lado también necesitamos aprender del Maestro de cómo vivir nuestras vidas enfocadas al propósito primario de Dios. Es decir, sí, hay muchas cosas en nuestras vidas, hay muchas áreas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer y bueno, ¿cuál será el propósito de a veces no medimos, a veces nos perdemos un poco déjeme decirlo así, en los centavos. A veces no cuidamos los centavitos. O sea, o más bien, no cuidamos las libras, no cuidamos lo grande por andar cuidando los pennies, ¿no? Por andar cuidando las cositas chiquitas y andamos enfocadas ahí cuando tenemos algo más grande. Y a veces perdemos de vista que hay un propósito por el cual Dios nos hizo y para el cual Dios nos hizo, y que es en torno a ese propósito que giran todos los demás y no al revés. Que el propósito principal no es la construcción de muchos propósitos, sino que esos muchos propósitos sencillamente deben de desenlazar y este propósito principal debe ser el que gobierna a todos estos. No sé si me estoy dando a entender o ya los hice un lío. ¿Vamos bien? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos así, bueno, y por ejemplo, ¿no? En un trabajo, ¿y cuál será el propósito de Dios de si tenga este trabajo o si no lo tenga? Es muy buena paga, lo necesito mucho y he estado orando a Dios por provisión, porque pues, ¿cuántos tienen cuentas que pagar? A ver, salúdenme. ¿Verdad? Y eso cuando llega la factura del gas y de la electricidad, qué bonito se siente, ¿verdad? Y a veces, y por si se te olvida, luego el banco te manda el mensajito, acabas de pagar tanto. ¿Sí? Hay cuentas que pagar y dice uno, bueno, ciertamente tenemos necesidades, hay familias necesitan, hay gente que depende de nosotros. Y estoy orando y este trabajo es de muy buena paga. Y ya me dijeron que puedo empezar mañana. ¿Qué haces? Lo que pasa es que en este trabajo tengo un horario en que pues es muy matado y no sé, a ver cómo me va. A lo mejor ese trabajo me va a empezar a reducir mis tiempos disponibles que tengo para estar con el Señor. Probablemente ese trabajo va a empezar a reducir las posibilidades que tenga yo de reunirme entre semana y simplemente hacerlo desde casa como lo hacemos. Y pues de vez en cuando o casi siempre tendré que faltar, me la voy a tener que aventar la repetición de la reunión porque no voy a poder, pero es muy buen trabajo.
Y notamos y pensamos que decimos, bueno, Señor, es que yo te he pedido mucho tiempo por esto. Y tú sabes cuánto lo necesito, porque Dios sabe, ¿verdad que sí sabe? Es que a veces no sabemos qué es realmente lo que necesitamos, somos nosotros, pero Dios sí sabe. Entonces decimos, gloria a Dios, ya estamos ahí, vámonos recio, ¿sí? Y ahí vamos al trabajo. Y gloria a Dios, la primera semana, ¿y cómo te fue? Ay, bien, pero gloria a Dios, ahí estamos, ¿verdad? Y no, y fíjense, ay, qué tremendo testimonio, ahí estamos, primera semana. Segunda semana, ¿y cómo estás? Ah, bien, ahí aprendiendo. Al mes, ¿y cómo estás? Cansadísimo. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vas? La verdad, porque pues es que luego no tengo chance de orar, de leer, de tenerme a meditar, no me he reunido, ay, de vez en cuando, y tú sabes, y luego está la reunión y luego ya empiezo. ¿Sí? Ya empiezo a ver a las ovejitas ahí brincar y empiezo a contar ovejas y no son las ovejas del Señor. Sí, y ya empiezo y ya no estoy poniendo atención y me voy y me esfuerzo y el Señor sabe. Pregunta: ¿estará eso dentro del propósito de Dios? El propósito principal, el propósito primario de Dios para nosotros es que lo glorifiquemos a Él, es que lo mostremos a Él. Dice la palabra que tenemos este tesoro, ¿sí?, tan grande, tan impresionante, en vaso de barro, en unas vasijas de barro, ¿sí?, para mostrar la gloria de la vasija o del tesoro. Es del tesoro, hermanos. Y a veces pensamos que se trata de la vasija, cuando la vasija es el material más corriente que hay, más barato. Y se nos olvida el tesoro. Y así podría mencionar muchas otras cosas. Como a veces perdemos de vista el propósito principal, el propósito primario, y nos desviamos por los otros. ¿Y cuál será el propósito de Dios para esto? ¿Y cuál será el propósito de esto? Ok, está bien, es una pregunta muy válida, muy genuina, ¿cierto? El punto es, y al final esto va a glorificar a Dios, es decir, esto va a contribuir para que pueda exaltar al Señor, esto va a contribuir, me voy a tener que esforzar más a lo mejor, pero o va a ser un impedimento, o me va a bloquear, o me va a mermar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, porque se pusieron bien serios y ya me están poniendo nervioso. Entonces, el nombre de esta serie y de este tema sería introducción. Siempre el primero es el más fácil, ¿verdad? Introducción. Pero no, el tema también se llama como la serie. Y este tema y esta serie se llama Una semana por vivir. Una semana por vivir. Y no estamos aludiendo a ninguna situación en particular. Sencillamente es una realidad individual latente. A veces pensamos que vamos a vivir los próximos 200,000 años. ¿Sí? Y como ustedes ya me conocen y saben que soy preguntón, tengo algunas preguntas para ustedes y para mí también. Lo que pasa es que como yo hice esto, pues ya me las hice yo. Y tengo un par de semanas contestándome. ¿Cómo vivirías? Esa es la primera. Son 25 nada más. ¿Cómo vivirías si supieras que te queda una semana por vivir? El Señor lo sabía. Él ya sabía, me queda una semana. Pero ¿cómo vivirías si supieras que te queda una semana por vivir? ¿Piensas que harías algunos cambios o algunos ajustes en las prioridades? ¿O seguiríamos igual? No, pues ya dale, al cabo, pues ya, el muerto al pozo y el vivo al gozo, entonces vamos a gozarla. Hay quien pudiera pensar de esa manera. ¿Sí? ¿Qué uso le daríamos a la boca? ¿Qué tipo de conversaciones tendrías con los tuyos en casa? Con la gente más cercana, con los hermanos en la iglesia quizá. ¿Qué tipo de conversaciones
tendrías si hoy fuera la última coinonía que tienes? Que sabes que tienes porque ya pues, te queda una semana, pero esta es la última. ¿O te queda la siguiente? Como que depende de dónde empieza uno a contar, ¿no? No, pues yo empiezo a contar a partir de mañana. ¿No? Hoy no cuenta mañana, ya hoy ya, ¿verdad? Palo dado ni quien lo quita, dicen, entonces ya hoy, ¿no? ¿Cómo serían esas conversaciones? ¿Qué nos detendríamos a hablar? ¿Qué hablaríamos en casa? ¿Qué hablaríamos con nuestros hijos? ¿Qué les diríamos a ellos? ¿Qué le diríamos a nuestra esposa? ¿Qué le diríamos a nuestro esposo? ¿Qué temas hablaríamos? ¿En qué tono lo haríamos? ¿Serías más considerado o menos egoísta? Una semana. Ya el impacto es fuerte, ¿no? El hecho de saberlo, dices, pues a lo mejor lo que no he hecho en tantísimos años, pues seguramente no lo voy a poder hacer en una semana. Pero si tengo claro cuál es el propósito de mi vida, ¿puedo vivir enteramente para ese propósito? Y revisar y decir, este es el desenlace ya, y viene otra etapa, fíjense bien, viene otra etapa de gloria. Porque luego nos vamos a morir. Pues nos vamos a morir de todos modos. Y el que está a tu lado, aunque diga, ay no, mi viejo no, me voy con él. ¿Sí? Ay no, mis niños. Pues mire, a no ser de que el Señor venga antes y sean creyentes y sean trasladados, porque si se quedan a lo mejor la van a pasar muy feo. ¿Me explico? Ay no, ay, que el Señor nos dará vida, el Señor nos glorificará, nos dará un cuerpo sin que nos duela la rodilla, un cuerpo sin achaques. ¿Cuántos dicen? Por fin sabremos, ¿verdad?, qué es levantarse rápido. Por fin nos agacharemos y levantaremos de una, ¿verdad? Pues quién sabe cómo va a ser el asunto, pero va a ser un cuerpo capaz de estar, capaz de soportar la gloria de Dios. Otra pregunta, ¿por qué tendríamos que esperar hasta saber los días que nos quedan para hacer esos ajustes? ¿Por qué tenemos esa costumbre, esa mala costumbre? Y digo tenemos porque la tenemos, de esperarnos hasta lo último. Como cuando le decimos a nuestros hijos, le damos una instrucción, pásame ese libro por favor. Y luego hace el chiquillo así, ¿no? Y sigue en lo suyo. Pásame ese libro por favor. Que me pases ese libro por favor. Y ya el chiquillo está como así, y ya el papá o la mamá ya empieza el furor. ¿No? Te voy a contar hasta 3. 1, para que me pases ese libro. 2, y ya que le van a salir el vapor por las orejas y por la nariz, y se levanta. Aquí está. ¿Cuántos saben? A ver, salúdenme los que saben de lo que estoy hablando. Hijos, a ver. Puro champion aquí. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta el final? ¿Por qué tenemos que hacerle así para que salga la presión? ¿Por qué? ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero yo estoy convencido de que las cosas serían muy distintas. Sí, estoy seguro que perderíamos menos el tiempo con tonterías y que buscaríamos el bien de los que nos rodean.
Pasaríamos por alto la ofensa y nos pelearíamos menos. No discutiríamos por tonterías. No haríamos una tormenta de un vaso de agua. Estoy seguro que la manera en que vemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, sería muy distinta. Seguramente nos reiríamos más. Seguramente hablaríamos cosas más importantes. Yo no sé, ¿ustedes qué piensan? Son de las cosas que se me empezaron a ocurrir. ¿Cómo sería? ¿Realmente cómo sería? ¿En dónde me enfocaría? Bueno, sí, en honrar a Dios. ¿En honrar a Dios en qué? En todo. En mi trabajo, ahí en la casa, en la iglesia, en que lo que hago lo exalte a Él. En que Cristo se muestre en mí. Y esto lo van a estar oyendo los próximos tiempos hasta que el Señor venga. Si nos detenemos a ver, vamos allá a Juan, si nos detenemos a ver ahí en Juan, cómo se van desarrollando los eventos de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo, hay muchas cosas que destacan. Yo me voy a centrar un poquitito nada más aquí en Juan. No tenemos tiempo para ir a los demás evangelios, pero vean, porque hay muchos detalles. Hay cosas que Marcos dice que no dice Juan. Hay cosas que son de los temas que lo tratan los cuatro, pero hay muchas cosas muy interesantes y muy importantes además, que Mateo dice que no dice Lucas. Sí, aunque fue exhaustivo Lucas y casi cronológico, ¿sí? Y vamos a ver toda la riqueza, vamos a ver muchas cosas que pasaron precisamente y que el Señor fue haciendo en esa última semana que Él tenía por vivir. Y de cara y de frente al propósito de venir y entregar su vida a favor nuestro. Entonces, nosotros empezamos a detenernos y voy a salpicar nada más algunas de las cosas que se ven ahí. Ya vino la entrada triunfal, ¿verdad? Ya pasó y hubo un gran algarabío y decimos, no, esto tremendo avivamiento, ¿verdad? Pero yo quiero que vean cómo está compuesta luego las multitudes, ¿no? Por un lado diciendo, bienvenido, ¿verdad? Bienaventurado. Bendito el Rey, bendito nuestro Rey, bendito el Mesías, bendito el Hijo de Dios. Sí, no, que ni el burro, que ni siquiera el burro toque el suelo. Hay que ponerle unas ramas y todo ahí, no, tremendo. Un avivamiento. 3 días después estaban gritando, crucifíquenle. De hecho, más tiempo. Unos días después, es un decir. Unos días después estaban gritando, crucifíquele. Oye, pero que su sangre sea sobre nosotros. ¿Cómo hay que? Entonces, nos detenemos a ver cómo se van desarrollando los eventos de esa última semana de nuestro Señor y vamos a irlos viendo a lo largo de la serie, algunos de ellos. Y podría destacar lo distraído que estaba la multitud y los discípulos. Estaban distraídos en otra cosa, andaban en otro asunto. Pongo el ejemplo de la entrada triunfal a Jerusalén como un ejemplo nada más. Pero hay otros detalles que te das cuenta que aún los discípulos, aún los cercanos, andaban en otro canal. ¿Sí? Por un lado, muchos asistiendo, ¿sí? Ahí y viendo y asentían y reconocían y creían en Él, pero al mismo tiempo preferían el reconocimiento de los hombres por encima del reconocimiento de Dios. O sea, sí estoy de acuerdo, sí creo, sí está, es que sí, pero si digo que soy, si me vuelco a eso que Él está diciendo, híjole, a lo mejor tengo problemas en casa. A lo mejor ya no me van a dejar entrar en las sinagogas. Y hacía muy buenos negocios porque tengo una tienda, ahí tengo uno de los puestos ahí en el templo. Y pues van a llegar y me van a correr y pues
es buena platita la que se me va a ir. Entonces, no, mira, así mejor. Estoy poniendo un ejemplo nada más de cuántas cosas se pueden ocultar detrás de la multitud. Porque probablemente los ladrones que estaban crucificados con él también estaban en la multitud. Y nadie sabe que ellos eran ahí. ¿Me está siguiendo? Y probablemente estuvieron dentro del templo también, oyendo al Señor. Al punto que uno le dijo, Él es justo. No sé si me doy a entender, hermanos, pero en la multitud se puede esconder de todo. Por otra parte, a sus discípulos el Señor hablándoles de la gloria venidera. Dice, es el tiempo, ya ha llegado. Y les empieza a anunciar su muerte. Y les empieza a hablar de la gloria que había de venir, de las cosas que se iban a hacer, de las cosas que habían de pasar. ¿Sí? Y estos cabezones, como usted y como yo comprenderemos, ¿sí?, peleándose entre sí de quién sería el mayor. ¿Quién estaría acá y quién sería el mandamás? Bueno, pues sí, como que sí ya nos dijo y no va a estar, en algún momento no va a estar, o si está, ¿quién va a ser el de segundo a bordo? A ver cómo le vamos a hacer. No, a mí veme diciendo, no, pues yo creo que probablemente, ¿no? Pedro, pues miren, yo creo que yo voy a hacer ahí. Y a lo mejor Juan, ¿y tú por qué o qué? Oye, es porque soy Peter, ¿no? O sea, pues el Señor, tú sabes que a mí me dijo, no, sí, tú tienes perfectamente en claro que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a lo mejor dijo, sí, pero también te dijo, apártate de mí, Satanás. Y tú, no soy el diablo, soy Pedro, Señor. ¿Me están siguiendo? Y peleándose ahí entre unos y los otros y por acá, sí, claro, pero Juan, pues, y Juan seguramente, pues yo, porque como somos medios parientes y ya mi mamá vino a interceder por nosotros, entonces a lo mejor hay algo me explico, me estoy refiriendo, o sea, estoy poniendo cosas que no están en la Biblia, pero si no están, yo pienso que pueden estar, y si no están, bueno, no están. Pero son cosas que posiblemente pasaron. El punto es de que había disensión. El Señor hablándoles de cosas gloriosas y estos perdiendo el tiempo, como nos pasa a nosotros. El Señor abriendo su palabra, ¿sí?, derramándose Él mismo, citándonos a ir a orar, y no, a veces no somos capaces de llegar temprano, ni siquiera para dar un clic. Porque estamos más entretenidos con otra cosa, o porque estoy cansado, porque esto, porque aquello. Estará interesante la serie, ¿no? Peleándose por cosas que ni siquiera estaban en el control de ellos. Y el Señor le dijo, miren, ustedes andan con eso, yo ni siquiera lo voy a determinar. ¿Sí? Eso ya está dado. Y el Padre sabe. Y no estén dando lata con eso. Y esa insensatez la repetimos nosotros en esa o en otras áreas. Mientras que el Maestro nos dice, si saben esto, o sea, todo lo que le estaba hablando, dice ahí en Juan 13:17, dice, si saben esto, fíjense bien, si lo saben, serán felices si lo practican. No está diciendo de que iba a estar como que todos bien tranquilitos y que nunca íbamos a tener ningún problema. Eso no está prometido. ¿Se acuerdan? Más adelante se los reafirmó y les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero sí les está diciendo, si ustedes conocen, si ustedes ponen atención en esto que yo les estoy hablando, en estas cosas que yo les estoy diciendo, ¿sí?, y no nada más si las saben, si las practican. Dile al que está a tu lado, pues, ¿cómo te explico? Dile, ¿cómo te explico? Si las hacen, si las practican, serán felices. Hermanos, pongamos nuestra vista en el Señor. Pensemos como discípulos de Cristo y ajustemos pues nuestro enfoque
Ajustemos nuestro enfoque de vida. Pongamos atención en lo que Dios nos dice para saber qué es lo que tenemos que hacer, y sabiendo que dices, ay, es que eso está bien complicado. Sí, pero tengo la ayuda del Espíritu Santo. Pues sí, pero yo sé que está complicado, pero no es mi fuerza. No lo voy a hacer con mi capacidad. Yo no puedo, no tengo la capacidad. Es en Él, voy a descansar en Él. ¿Sí? Como Él me lo dice a mí, y voy a hacer las cosas como tú me digas, Señor, no como yo pienso que son, no como me gustaría que fueran, y también que me digas lo que me tengas que decir sin que sean como yo quiero que me las digas. Dime lo que me tengas que decir y ayúdame. Cantamos hace un ratito eso, ¿verdad? Unge mi oído, para poder escuchar tu voz. Dame la habilidad. Eso es unción. No es ay, que si uno agarra y la unción, ya, la unción, y empieza uno a descontrolarse. No, eso no es unción. Eso es desorden. Muchas veces es incluso carnalidad. ¿Sí? Unción es la capacidad, es la habilidad que el Espíritu Santo da para hacer algo que Él encomienda. Señor, tú quieres que te escuche, ¿no? Ajá. Pero soy bien torpe y a veces hay cosas que no entiendo. A veces acá en la cabeza, y yo sé que necesita bajar de mi cabeza al corazón, y a veces no sé en dónde está la conexión, porque traigo una de cortocircuitos, traigo una de falsos contactos, los traigo todos llenos de sulfato, las terminales. No hacen bien contacto, Señor, ayúdame. No te preocupes, mi Espíritu Santo está contigo. Versículo 24 nos regresamos allá a Juan 12, dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora póngame atención, hay un par de cosas que quiero mencionar aquí. El Señor no está alegorizando nada aquí con esto. El Señor sencillamente está ilustrando que el grano de trigo tiene que caer en tierra, que el grano de trigo, es decir, se tiene que enterrar, ¿sí? Y que una vez que se entierra, ¿qué es lo que le pasa a ese grano? ¿Verdad? Hay un cierto grado de humedad, y con ese grado de humedad, ¿qué le pasa a ese grano que está ahí? Empieza a germinar, y después sale una plantita, y después esa plantita, ¿qué tiene? Muchos granos como ese que se enterró. Eso es todo lo que está diciendo. Eso es todo lo que está ilustrando. ¿Sí? Si la semilla cae, no muere, no se germina, pues es un desperdicio nada más. Y él está tratando se conoce como una paradoja, es la paradoja de la vida después de la muerte. Y mis amados, esto es algo que nosotros necesitamos entender, que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Es contrario a lo que en la filosofía griega se pensaba, y esto les hizo cortocircuito a los griegos que fueron ahí. Fíjense, qué casualidad, entre comillas, para los que no ven, pero qué casualidad que cuando son griegos los que se acercan y quieren hablar con él, es lo primero que el Señor les dice: es el momento para lo que yo he venido, para ir y morir en la cruz y resucitar y darles vida. Y les empieza a hablar de eso, porque para el griego morir era el escape ya del alma. Ya se murió, ya se acabó, ya está todo está bien. Y lo que el Señor está diciendo, el asunto no es de que si te vas a morir o no, el asunto te vas a morir. Y el asunto no es de que si vas a vivir o no, vas a vivir. El punto es dónde. El punto es dónde. ¿Sí? Que nuestra vida, hermanos, viene por la muerte de Cristo. Vengan conmigo, si no desenfundan rápido, se los leo aquí. Isaías 53.
Versículos 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas o llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Está diciendo, ya llegó esa hora. Versículos 10 en adelante, 10 y 11. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Ahí está. ¿Usted de dónde es descendiente? De esta, ¿no? De este trigo. Entonces dile al que está a tu lado: con razón te pareces. Y algunos voltearon a ver. Sí. Verá su descendencia, prolongará sus días. Es decir, ya es vivir eternamente. Ya glorificado, vivir eternamente. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. O sea, para lo que Dios le envió a él. Debido a la angustia de su alma, si ustedes siguen leyendo ahí en Juan, en esa parte, dice que estaba angustiado. No lo dice nada más una vez, son más de un par de veces que menciona. Dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. A eso vino el Señor, hermanos. A eso vino Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Entonces hay vida después de la muerte. ¿Sí? ¿De qué descendencia? Ahora también el Señor en su muerte, ¿verdad? Él sabía para lo que el Padre le envió. Sabía que había sido enviado no para que como hombre permaneciera vivo y a ver cómo le hago para pasarla lo mejor posible. Soy el Hijo de Dios. En muchas ocasiones Él salió huyendo, ¿verdad? Veía el peligro y decía: no, todavía no ha llegado mi hora. No es el momento todavía. No está dentro del tiempo todavía. Pero ahorita sí. Dice: ya es el momento. Entonces Él entendía que Él sabía que había venido para dar su vida de una manera voluntaria, ¿sí? Y que esa muerte sustitutoria, y por medio de esa muerte, Dios pudiera perdonar los pecados de todo aquel que cree, hermanos. Y toda su vida giró en torno a ese propósito. Y todo lo que nosotros vemos en este precioso libro, prácticamente de tapa a tapa, incluidos los mapas, ¿sí? Están hablando de ese plan de parte de Dios y de las consecuencias del plan. De las consecuencias del plan de Dios para aquellos que creen y las consecuencias del plan de Dios para aquellos que no creen. No hay nada oculto. No hay nada oculto, ya está dicho. Ya se sabe. Y nos dice el versículo 25 de Juan 12: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Déjenme leer algo que uno de los padres de la iglesia escribió Crisóstomo. Se ama su vida en este mundo aquel que pone por obra los deseos desordenados. Fíjense de qué está hablando el Señor aquí cuando dice: el que ama su vida la pierde. Dice: ama su vida en este mundo aquel que pone por obra los deseos desordenados, y la aborrece el que resiste sus pasiones.
Debemos apartar el alma cuando nos induce a que hagamos cosas contrarias a Dios y por lo mismo le desagradan. Hermanos, este es un mapa de vida. ¿Cómo voy a vivir? Ya sé cuál es el propósito de mi vida. Es glorificar a Dios. El propósito de mi vida es que le exalte. Luego entonces voy a vivir así. Ya sé que si es todo para mí, todo para mí, todo para mí, y van a haber cosas desordenadas y bueno, pues al cabo es total la gracia de Dios. Entonces el Señor al venir dice, ha llegado la hora. Él va a ser un ejemplo de entrega de su vida en el cumplimiento de la misión que el Padre le encomendó. A tope. ¿Sí? Otros de los padres de la iglesia decían al respecto, ¿verdad? Mates y Barreto decían lo siguiente: el temor de perder es el gran obstáculo a la entrega. Fíjese bien, el temor de perder es el gran obstáculo de la entrega. Fíjese bien, ¿a cuántos de ustedes, a lo mejor usted le ha compartido el evangelio y salen con, no, pero pues es que ni te dejan hacer nada? Y captan y entienden, no, es que tengo que cambiar de religión y tengo que dejar todo esto que me gusta tanto. Uy, no. Ya luego, cuando sea viejito, ya que haya vivido, ya que haya todo eso, todo va a estar muy bien. Pues el asunto es, ¿quién nos garantiza eso? Dice, el temor a perder es el gran obstáculo a la entrega. Jesucristo advierte que poner límite al compromiso por apego a la vida es llevar al fracaso. O sea, está el propósito de Dios. Sí, pero es que me gusta. Sí, pero si te apegas a eso, no es algo que ganas, es algo, al final será un fracaso, será una pérdida. Dice, el apego a la vida lleva a todas las abdicaciones. Y llegará el momento en que el hombre cede ante la amenaza. No solamente le será imposible amar hasta el límite, sino que acabará cometiendo la injusticia o callando ante ella. Entonces cuidemos de no rechazar el camino del Señor cuando Él nos está indicando caminar por ahí para elegir un camino propio. ¿Se acuerdan del complejo del Cípero? Señor, vente por aquí, esto es así, esto es lo mejor para ti, a lo mejor no lo entiendes ahorita, lo entenderás después, pero esto es lo que me honra. Sí, pero se me ocurre que esto puede ser mejor. O sea, vean qué absurdos somos. Iba a decir torpes y otra palabra más, pero mis labios son santos. Pero se me ocurrió. ¿Sí? Ya me arrepentí. Pero de ponernos a discutir con Dios cuando Dios nos dice es por aquí y llegar a pensar, no, pues eso yo creo que no me conviene. Y eso nos habla de una falta de entendimiento, de que no sabemos quién es Dios, o número 2, que no confiamos en Él. ¿Sí? Cuidemos de no rechazarlo, porque el camino nuestro, la tendencia nuestra, sencillamente aborrece, ¿sí? Rechaza lo que Dios desea, ¿sí? Aborrece las demandas de entrega incondicional personal. No nos gusta. No nos gusta. Mire, si usted se casa, bueno, los que se hayan casado y los que se van a casar pongan atención, tienen que estar seguros de una cosa: si me voy a casar, ¿nos vamos a casar completamente o no? ¿Cuánto quieres de la persona? O sea, ¿quieres esa persona? ¿La quieres compartir con algo, con alguien? No. Y esa persona tampoco. O sea, ahora, ¿cuánto estás dispuesto a darte? Casi todo o una parte, 99.9%, porque lo demás no sé, tengo mi... Así no funciona, hermanos. Por eso revientan los matrimonios.
Por eso se revientan las relaciones, porque no estoy dispuesto a llegar hasta aquí, ya de aquí para adelante no. No, esto que me hiciste no tiene perdón. Es más, el Señor dice que puedo, y tú por allá, yo por allá, sí puedo. Sí puedo, pero también el Señor dice perdona. Ay, yo no puedo, exactamente. Tú no puedes. Es Cristo el que tiene que manifestarse. ¿Ven por qué necesitamos hablar los próximos 50 años acerca de esto? No una serie nada más. ¿Sí? Entonces la vida en este mundo pues tiene que ver con todo lo que el mundo puede ofrecer. Y ya en Primera de Juan, en el capítulo 2 está más claro, es difícil decirlo. Primera de Juan, capítulo 2, ya no vayan ahorita para allá, anótenlo y lo ven en casita. Pero ¿de qué se trata? Y dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, y ya empieza a explicar porque ta y ta. ¿Sí? Entonces ese versículo 25 que acabamos de leer de Juan 12 es muy adecuado y es muy preciso. Y haremos bien, mis amados, en tenerlo presente y en memorizarlo y filtrar por medio de eso cada decisión que vayamos a tomar. Y yo pienso sin ningún género de dudas, ¿sí?, a clarificar cómo vamos a establecer las prioridades en nuestra vida. Viviendo, si me queda una semana, si tengo una semana por vivir, este tiene que ser el filtro. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Sí? Yo insisto, Él demanda entrega incondicional. Él quiere todo. Él dio todo. Él viene por todo. Decíamos cuando niños en el juego, yo voy por todas las canicas. ¿Cuántos jugaron canicas? ¿Sí? Y traíamos una bolsita, ¿no? Hay una bolsita y traíamos unas, les llamamos guayines, unas más grandes así, las agüitas, y traíamos algún balín de esos de metal para hacerle chiras las canicas a otro, despostillárselas, ¿verdad? Unas duras, ¿no? Y decíamos, no, voy a jugar. Y había que, yo vengo por todas las canicas, o gano todas o pierdo todas, pero yo vengo por todas, órale, así que. Bueno, el Señor vino y dio todo. Escuche bien, el Señor demanda todo. Él demanda incondicionalmente. Y si tenemos una agenda propia y no estamos dispuestos a hacerla a un lado cuando Cristo lo requiera, escuchen bien, no podemos caminar con Él. Él lo dijo. Es decir, esto que les estoy diciendo no es ningún mensaje nuevo. El Señor lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz no es cargar con la suegra. Como luego, ay, es mi cruz. Eso no tiene nada que ver o con el suegro o con quien sea. Ay, este hijo enfermo, ay, esta es mi cruz. No es tu cruz, es un hijo enfermo nada más. Ay, estos acá, esos son mi cruz. Dejemos de decir tonterías. Cruz es instrumento de muerte. Ellos entendieron eso. Cuando el Señor le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, lo voy a parafrasear, si alguien quiere ser mi discípulo, olvídese de vivir para sí mismo, no va a poder. Pero dijo, nadie puede vivir para sí mismo y seguirme, porque en algún momento dado vamos a cruzar espadas, ¿y por quién vas a elegir? En algún momento vamos a llegar a esa Y, a ese camino que se yuxtapone. Y voy a tener que agarrar hacia un lado o hacia el otro, pero no puedo caminar ya por los dos. Por mucho tiempo ahí iba, pero yo estoy viendo cómo me va cerrando. Y escuchen, ahí muchos hacen, porque el compromiso va llegando y lo van sintiendo, y cuando ya ven que eso va a llegar, mejor se apartan.
y no se van con todo por el propósito de Dios y vivir para honrar al Señor al costo que sea. Y sin embargo, sí, no, no, Señor, yo sí quiero que tú me uses. Y sí, yo estoy dispuesto a ir a donde tú me digas. Y dice, pues mira, llega a tiempo y empezamos por ahí. Hola, no estoy enojado, pero sí es intenso esto. Sí. Entonces, si no tenemos claro esto, repito, no vamos a poder caminar con Él y solamente vamos a andar buscando alguna excusa del cómo no. Encontrar alguna excusa del por qué no lo hago. Y me atrevo a decir que las más de las excusas, finalmente, aunque las pintemos de piedad, son debilidades propias de carácter. Muchas veces es nuestra propia incapacidad de convivir con otros, porque no nos gusta que nos digan muchas veces qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Yo sé lo que estoy diciendo, sé en dónde estoy parado y conozco a mi gente. Y no estoy hablando al aire. Pero eso es lo que está demandando. ¿Cómo viviríamos si supiéramos que tenemos una semana por vivir? ¿Sí? Por otro lado, el que pierde esa vida temporal, el que dice, eso lo puedo hacer a un lado, esa vida temporal y limitada, gana lo que corresponde al pensamiento de Dios. Gana lo que Dios desea. Gana lo que Dios sabe que es mejor. Gana lo que Dios sabe que lo va a honrar a Él. Y que por el otro lado, en cuanto a nosotros, mis hermanos, también hay galardones. Y son importantes. Y son importantes porque la Biblia lo menciona. Aunque al final, como vemos en Apocalipsis, lleguemos, ¿verdad? Y nos hayan dado coronas y todo eso, y vemos esto, Señor, lo veamos al Cordero ahí y lo pongamos a sus pies y nos tiremos ahí al mar de cristal a adorarlo por los próximos 2 millones de años. Y estar así embelesados viéndolo y... ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, aborrecer, por el otro lado, no significa menospreciar o maltratar nuestra vida. ¿Sí? No es, ay, tengo que aborrecer mi vida. ¿Y cómo me aborrezco? Eso ha dado pie a muchas cosas, a muchos errores de la iglesia a lo largo de muchos años. Y me empiezo a golpear. Y ay, soy una llaga podrida. Hay una canción de esas, ¿la han oído? ¿Quién sí? A ver, levanten su... Bueno, es que somos de... ¿verdad? Pero ay, soy una llaga podrida y no sé qué. Ay, de otro dice, ay, qué humilde. No, eso no es humildad. Eso es autoflagelación. Aunque sabemos que somos nada, sabemos que somos barro, sabemos que somos polvo y sabemos que sin Él no tendríamos vida. Entonces, aborrecer, repito, no significa menospreciar o maltratar nuestra vida. Sencillamente significa ponerla en segundo lugar, al frente de todas las prioridades, porque tenemos vida eterna a la vista. Entonces, cuando voy a establecer una prioridad, esto corresponde a mi vida, esto chocan, en algún punto se contraponen, no, pues está bien. No, sí, ay, pues sí me gustaría mucho, pero no sé, puede esperar. Puede esperar. Ahorita no me voy a apresurar con eso. Es más, ya no. No lo quiero, no lo necesito, no quiero ir por ahí. Porque esto me puede estorbar allá adelante. Cuánta sabiduría, hermanos, que pensemos así. No ver ahorita en el momento, no ver la gratificación instantánea que nos da algo o alguien. No enfocarnos ahí. Y más adelante, ¿qué va a pasar? Hablando de ustedes, de los más jóvenes, de los que no se han casado, ¿sí? O que están recién casados, y el carácter de Cristo se nos va formando o no, porque al ratito los cueros se arrugan y las capacidades van bajando.
Aunque dicen, no, cerro, viejos los cerros y todavía reverdecen. Sí, pero no tanto. ¿Me explico? Pero ¿qué hay del hombre interior? Cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. Cada vez somos más esa persona con la que nuestro esposo o nuestra esposa desean estar, porque nos vamos pareciendo más a Cristo. Eso es poner en orden las prioridades. ¿Sí? Versículo 26. Si alguien me sirve, y aquí ya empezamos a enfocarnos para el final. Primer final. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Qué promesa, ¿no? Qué promesa. Si alguien me sirve, y repite, el Padre lo honrará. ¿Qué queremos? ¿La honra de los hombres o la honra de Dios? ¿El honor que nos dan los hombres o el honor que da Dios? ¿De veras? Pero eso implica muchas cosas. Se va a decir amén y sabemos que eso es lo correcto. El punto no es decir amén. El punto, ¿estamos dispuestos a vivirlo? Porque acuérdense que nos queda una semana por vivir. ¿Estamos dispuestos a entrar por ahí? Servir a Cristo entonces es necesariamente seguirle en el camino de la renuncia, hermanos. En el camino de la cruz. Agustín de Hipona decía, sirven a Jesús los que no buscan su gloria propia, sino la de Jesucristo. Sirven a Jesús los que no buscan su gloria propia, sino la de Jesucristo. ¿Lo alcanza a ver? ¿Para qué estoy viviendo? Pues yo quiero la honra del Señor, porque servir al Señor muchas veces pensamos que se trata de aquí, del frente, de instrumentos, de estar ahí con algún ministerio y estoy sirviendo al Señor. Y qué bueno, se necesitan más servidores, ¿sí o no? En todas las áreas. Pero que cuando ya guardo la guitarra y me voy a mi casa, ¿qué? Cuando ya se guardan todos los utensilios ahí de coinonía o lo que se tenga que hacer, lo que sea, la predicación, que ya cierro mi bosquejo y ya. ¿Y ahí qué? ¿Ya no sirvo al Señor o sirvo al Señor nada más cuando estoy elaborando una predicación, una enseñanza? Cuando estoy visitando a alguien, ahí estoy sirviendo al Señor. Bueno, sí, pero ¿de eso se trata todo? Bueno, no. Y cuando estoy dormido, ¿sirvo al Señor? ¿Honro al Señor o no? Pues espero que sí. Y cuando estoy en la casa y cuando voy a desayunar y que en las cosas que estoy haciendo, ¿ahí sirvo al Señor o no lo sirvo? Eso quiere decir entonces que yo estoy pensando en eso, que ese es el enfoque de mi vida y que no voy a hacer nada que empañe eso o que estorbe eso, aun cuando sea meterme a bañar. Y con este frillito luego así como que no ministra, pero hay que meterse, hermanos. ¿Sí o no? Iba a decir, a ver, cochinos, levanten la mano, pero no lo voy a decir. Sí, porque ahorita les van a sacar una toma, ya hay otros ahí les van a sacar y los van a balconear. No, mejor no. ¿Sí? Entonces vivir para otra cosa que no sea el honor y la gloria de Dios es una terrible pérdida, hermanos. Es un desperdicio de vida. Hay muchos Walking Dead luego, ¿no? ¿Sí? Eso es ser un servidor de Cristo. Ser un servidor de Cristo no tiene nada que ver con actividad, tiene que ver con una actitud de vida. Sí, por eso es que una evidencia del nuevo nacimiento siempre tiene que ver con haber dejado de vivir para nosotros mismos. Tiene que ver con dejar ese apego a las cosas de este mundo y vivir para Dios, porque incluso llegan a ser ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa, de nosotros mismos hacemos ídolos. ¿Sí? Son como dos acciones que se hacen al mismo tiempo. ¿Sí? No es ya, bueno, voy a ir dejando las cosas gradualmente.
Así, no, de a poquito, de a poquito. Sí, le voy a entrar ahí con el Señor, pero de a poquito, de a poquito. No te creas que mucho. ¿Sí? No, y ya que deje esto, entonces, pues ya que esté mejor, entonces ya empiezo otra vez de a poquito, así como que meterme con el Señor. No mucho, de a poquito, de a poquito. No, eso no es así. La evidencia del nuevo nacimiento es dejé una cosa y agarré la otra al mismo tiempo. Y al mismo tiempo una se dispara hacia un lado y otra se dispara hacia la otra. El asunto es de que nos va a llevar dependiendo cuál sea más fuerte. ¿Sí? Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, se lee así. Es un testimonio que está dando, ¿no? de los tesalonicenses. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, diciendo es que ni siquiera ustedes han dicho nada. Es que la gente que está en derredor de usted, aún los de otra ciudad, hermanos, aún de otras ciudades se han dado cuenta de la forma en que ustedes viven, cómo vivían, sabían cómo vivían, te conocían bien. Y ahora es como, no, es tremendo, o sea, vive para Dios, se nota que vive para Dios, se le sale Cristo por los poros. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué hubo? Eso es lo que esperamos, ¿no? ¿No es esa nuestra esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces pareciera que por ahí los griegos se habían quedado medios abandonados, ¿no? Pero no, como que no los habían atendido. Esos que estaban allá que vimos al principio. No, fue todo lo contrario. Ellos querían ver al Señor. Fueron, se acercaron y descubrieron algo maravilloso en las palabras del Señor. Porque ellos por un lado querían conocer al hacedor de tantos prodigios, ¿sí? Al que era cuestionado por los líderes religiosos de la nación. Y a lo mejor les movía esa curiosidad, ¿no? Pero se encontraron con algo muchísimo más grande. Se encontraron con el Salvador de su alma. ¿Sí? Y cabe imaginarlo, que después quizá pudieron seguirle a Él. Yo no sé. Entonces, mis amados, cuidemos de no centrar todo el interés en la vida temporal. ¿Hay que ser diligentes? Sí. ¿Hay que cuidar cosas? Claro que sí. Pero no vivimos para esta vida, hermanos. Hay muchísimo más. ¿Sí? Esa vida que favorece al éxito. Esa vida que exalta al yo. De lo que se trata de mí, de lo que yo quiero, como si fuese la única forma de vida posible. Como si no nos quedara una semana por vivir. Sí. Y es que vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo, eso es lo que la Biblia nos dice, que eso es salvar la vida. Eso es ponerla a salvo. Termino con Marcos capítulo 8, versículo 35. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. 8:35, se lee así. El que se afana por salvar la vida, es el mismo pasaje, ¿ok? Nada más esta versión me gusta mucho, esta versión dinámica. El que se afana por salvar su vida la perderá, pero los que pierden su vida por mi causa y por causa del Evangelio la salvarán. Entonces fíjense, cuando dice pero los que pierden su vida por mi causa y por causa del Evangelio, es decir, dejo mi vida, dejo mis cosas y me enfoco en ti, Señor. Dice, esos la salvarán, pero por la causa del Evangelio, por lo que el Evangelio dice, por lo que la palabra de Dios nos enseña, de qué, cómo debemos de vivir. Ejemplo tenemos para seguir sus pisadas. Amén. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado en presencia tuya. Gracias por
habernos dejado y moverte en medio de nosotros en el tiempo de la alabanza, Señor, por habernos permitido acercarnos y una probadita de tu aroma, Señor, una probadita de tu presencia y ese tiempo que nos acariciaste el alma, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos desafía también, que nos corrige también. Pero es tu amor y es tu gracia, es tu benevolencia y necesitamos aprender a crecer y necesitamos, reconocemos, Señor, que hay cosas que ordenar en nuestra vida, hay cosas que ordenar en nuestro corazón, porque reconocemos también que en muchas ocasiones no abrazamos un mayor compromiso contigo, no abrazamos un mayor compromiso incluso con tu iglesia, porque sabemos que eso implica algo y no queremos renunciar a cosas que son de este mundo. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de vivir para ti y el cómo hacerlo. Queremos vivir, no queremos vivir afanados por nuestra vida, por nuestras cosas, ¿sí? Queremos perder esa vida para ganar la tuya y entendemos que es gracia, entendemos que no nos la ganamos, pero eso es una forma en la que nos dices que lo que te agrada, lo que deseas es que vivamos para ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.